Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y estaré compartiendo una palabra de parte de Dios que se encuentra en el Salmo 18, 25, 27. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a dar uso de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias por ella, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Padre Celestial, que así como tú eres fiel, Padre Celestial, que también nosotros seamos fieles a ti, Padre Celestial, a tu palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú nos das vida eterna, pero depende de nuestra obediencia y de qué tan fiel nosotros seamos a ti, a tu palabra. Que tú nos ayudes cada día más a honrarte, Padre Celestial, y a andar en obediencia hasta el final, porque tú dices que solo aquellos que sean fieles hasta el final, estos serán salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como les decía, estaré leyendo Salmo 18, 25, 26, 27, perdón. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaré leyendo la versión Telea que dice: tú eres fiel con los que te son fieles y trata bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros, pero con los tramposos demuestra ser más astuto. A la gente humilde le concede la victoria, pero a los orgullosos lo hace salir derrotado. Y este tema lleva como título: Dios es fiel con los que le son fieles. Entonces, aquí podemos ver que las promesas de Dios se cumplen, pero es siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Y por esto el Señor dice que solamente serán salvos los que sean fieles hasta el final. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ser fieles a Dios solamente mientras Él nos está sirviendo o mientras nos bendice. Entonces eso demuestra que realmente nosotros buscamos a Dios no por quien Él es, sino por lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces eso demuestra que nosotros no somos fieles a Dios, sino que somos fieles a nuestros propios intereses. Y Él quiere que nosotros entendamos cómo nos sentimos nosotros cuando alguien que nosotros amamos no es fiel a nosotros. Dice que nos ama, pero es una persona infiel, que le gusta hablar mentiras, engañar, ocultar cosas. Y así como nosotros no estamos dispuestos a estar con una persona así, que no sea sincera, que no sea leal, Dios, eso mismo es lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. Entonces podemos ver cómo el Señor dice en su palabra de la profecía que el Señor dijo que iba a venir el Mesías y que iba a dar su vida por rescate por mucho. Y podemos ver cómo el Señor dice que de tal manera más Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí podemos ver una promesa, pero que ya el Señor la cumplió. Ahora depende de nosotros. Dice que todo el que en Él crea, que cree, hacer la voluntad de Dios, hacer obediente a su palabra, negándome a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo, esto es lo que Él nos enseña, a ser fiel a Dios, demostrando que Él cree y que ama a su Padre, pero es honrándole, siéndole fiel, guardando su palabra, para que también nosotros, así que como Él hizo, también nosotros hagamos. Entonces, aquí podemos ver cómo dice: tú eres fiel con los que te son fieles y trata bien a quienes bien se comportan. O sea, que por más que yo diga que amo a Dios, que creo en Dios y solamente quiero hacer mi voluntad, haciendo lo malo, pecando, complaciendo mis deseos carnales, haciendo injusticia, pero digo que amo a Dios, eso quiere decir que yo no lo amo. Yo soy fiel a lo que me conviene, a mis deseos carnales. Si no me conviene, yo no voy a ser fiel. Y por eso muchas veces nosotros queremos acomodar la palabra de Dios a nuestro pecado, a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos carnales. Y eso nos lleva ¿a qué? A ser infiel a Dios, a traicionar a Dios y a mentirle. Pero sabemos que dice Dios en su palabra que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar y manipular a cualquier ser humano, ya sea pastor, a los padres terrenales, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestro pensamiento y ya Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Antes de que lo dijéramos, ya Él lo sabe todo. Y por eso Él trae esta palabra, para que nosotros seamos fieles. Si queremos que Dios sea fiel y se comprometa con nosotros, es lo que nos está diciendo, que también nosotros debemos de comprometernos con Él, a serle fiel. Pero no solo en la buena, sino también en la mala, así como lo hizo José y lo hizo Daniel, los 3 jóvenes en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor dijo de antemano que nosotros en el mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades,
pero que nosotros somos dichosos y bienaventurados cuando por su causa a nosotros nos vituperen, hablen mentira en nosotros, nos mientan y todo eso, pero es por causa de hacer el bien, de ser fiel a Dios y a su palabra. Eres sincero con lo que son sinceros, pero con lo tramposo demuestra ser más astuto. Como ya le dije, hay muchos de nosotros que queremos ser más astutos, más sabios que Dios, pero ¿cómo es posible que nosotros vayamos a ser más sabios que aquel que da la sabiduría? Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Ahora dice que ella es sincero con lo que son sinceros, pero con lo tramposo demuestra ser más astuto. Entonces quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros, que aprendamos a reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, y que vayamos delante de Él a decirle, mira, si hay una área en nuestra vida que nosotros no podemos, que le pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza como la de búfalo, reconociendo que le amamos y que no queremos fallarle porque queremos ser salvos y no queremos que el Espíritu Santo de Dios sea parte de nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que aprendamos a ser sinceros, honestos con Dios, y que no queramos, así como engañamos a las demás personas, que no pensemos que vamos a engañar a Dios. A la gente humilde le concede la victoria, pero los orgullosos lo hace salir derrotado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es humilde, y por eso Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. A ser fiel en la humildad, a honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestra vida, siendo humilde, no siendo arrogante, no siendo orgulloso. ¿Por qué? Porque dice que el orgulloso, Él lo mira de lejos, y que se enaltece será humillado más, y que se humilla será enaltecido. Y podemos ver cómo Dios humilló a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque se creía muy orgulloso, creía que todo lo que tenía era obra de su propia mano y que no dependía ni necesitaba de Dios. Se creía más sabio que Dios. Y por eso lo hace salir derrotado. Podemos ver el ejemplo que cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, perdían la batalla, salían derrotados. ¿Por qué? Porque no eran fieles a Dios. Querían ser fieles solamente a su propio interés, a lo que les convenía, pero más no querían buscar y agradar a Dios, ser fieles a Dios hasta el final. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo como nos da aquí el Señor en Primera de Juan 1, 9, 10, que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros, y por eso dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero es cuando nosotros lo hacemos con un corazón humilde, que nos humillamos y reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Como le había mencionado, el Señor dice que de tal manera amó Dios el mundo, que Dios su único Hijo unigénito, para que todo el que le crea no se pierda. A esto se refiere a reconocer nuestro pecado, a humillarnos delante de Dios y apartarnos, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, para agradar a Dios, pero a ser fiel a Él. Que si ya le pedimos perdón a Dios por una cosa, que no lo volvamos a hacer. Esto es lo que Dios quiere, y que reconozcamos que somos pecadores, que en algún momento hemos fallado. Ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la verdad no está en nosotros. La verdad está en Él. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios es un Dios fiel a su promesa. Ahora, que esas promesas se cumplan en nuestra vida y que podamos ser sabios, que podamos estar con Él en el reino de los cielos, depende de cada uno de nosotros. Así como nosotros, siempre y cuando estamos dispuestos a estar con una persona, por más que la amemos, si esa persona no es fiel, no es honesta, no es sincera, nosotros no vamos a estar con ella, nos vamos a desencantar. ¿Por qué? Porque nos hiere, nos contrita, nos hace sentir mal. Y por eso el Espíritu Santo de Dios se contrita. Dice, no contrite al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué forma? Cuando no somos fieles y queremos hacer lo que a nosotros nos venga en gana, sabiendo ya lo que Dios nos dijo por medio de su palabra, que nosotros no debemos de hacer.
Entonces continúa diciendo el Señor también aquí en Deuteronomio 7:9, dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Él es Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen su mandamiento. Entonces aquí podemos ver claramente como el Señor dice que muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen su mandamiento. Como yo le había dicho, las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, pero eso depende de nosotros, que nosotros seamos fieles a Él, que guardemos su palabra, no importando las circunstancias, no importando los tiempos malos o los tiempos buenos. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él. Por eso, como ya le mencioné, el Señor dice que solamente serán salvos todos aquellos que sean fieles hasta el final. No importando las circunstancias, no importando si tienen que perder su vida, así como lo hicieron los discípulos, por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Él quiere que también nosotros tomemos nuestra cruz, pero que decidamos serle fiel a Él. Como dice Él, amándole y obedeciendo su mandamiento, porque lo que demuestra que yo amo y creo a Dios es que yo sea fiel a Él. Y se lo demuestre de qué forma, guardando su mandamiento, perseverando en ello todos los días hasta el fin del mundo. Que reconozcamos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, que Él es verdadero y que en Él no hay mentira. Que es Dios fiel, que no hay nadie más fiel que Dios y a su palabra. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia. Y sobre todo, imagínate si Él prometió que Dios iba a venir y iba a dar su vida por nosotros. ¿En qué más lo llevaría a Él a ser infiel? Porque no cualquiera está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y más cuando muchas veces nosotros no somos fieles a Él. Muchas veces nosotros le fallamos. Pero Él quiere que nosotros aprendamos. Así como es un Dios fiel, Él quiere que también nosotros seamos fieles a Él. Si queremos que la palabra de Dios se cumplan en nuestra vida y podamos ser salvos, Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, que nos apartemos del mal, que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas y que dejemos de contristar el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios no sea parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, es como que tú tienes a alguien que tú amas en una casa, tú estás con ella, te agrada estar con ella, siempre y cuando esa persona sea fiel, no haga lo malo, no te sea infiel, no lo mienta, no ande ocultando cosas. Esto es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que si verdaderamente nosotros le amamos, ¿qué vamos a hacer? Guardar su palabra, obedecer su mandamiento, pero no solo un día, sino hasta el final. Así como a nosotros nos gusta que las personas no sean fieles a nosotros hasta el final, esto mismo es lo que Dios nos está diciendo. Él no nos está exigiendo nada que nosotros no nos guste y nada que nosotros no queramos, porque a nosotros nos gusta que nos sean fieles, queremos que Dios sea fiel a nosotros, se comprometa con nosotros, pero nosotros no queremos comprometernos con Dios. Nosotros no queremos tener compromiso con Dios. Solamente si nos conviene. Cuando se habla de bendición, de prosperidad, ahí sí nosotros queremos ser fieles, pero eso demuestra que nosotros no somos fieles a Dios, somos fieles a la bendición que Dios nos esté dando mientras no la esté dando. El día que no nos la dé o no nos dé lo que nosotros queramos, ya nosotros dejamos de ser fieles. ¿Por qué? Porque a nosotros no andamos atrás de que da las bendiciones. No, nosotros solamente estamos atrás de las bendiciones. Entonces, damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra, que cada día nos ayude a serle fiel, a honrarle y a demostrar que le amamos, siendo fiel, guardando su palabra, su mandamiento, todos los días hasta el fin del mundo. Muchas bendiciones, Dios le bendiga y recuerde que Dios le ama y que para él nosotros somos una prioridad, no una opción.